La culpa y el perdón son tan antiguas como la humanidad. Sin embargo, fácilmente se aprende a culpar, pero difícilmente se aprende a perdonar y a pedir perdón. Esa noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a hablar acerca de la culpa y el perdón. ¿Qué tan fácil es perdonar? ¿Qué tan normal será sentirse culpable? Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. Comencemos. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, amigos. Muchas gracias por estarme acompañando en esta nueva entrega, cuando vamos a hablar acerca de la culpa y el perdón. Este tema de la culpa, este tema del perdón, es un tema tan antiguo que incluso en las Sagradas Escrituras está presente. Miren, tenemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, eh, la historia de Adán y Eva, cuando ellos van en contra de la norma. Ellos estaban prohibidos comer del árbol del bien y del mal. Sin embargo, fueron en contra de la norma, fueron culpables y fueron botados de ese jardín. También vemos el caso de Caín y Abel, la culpa, y más adelante vemos también el castigo. Porque aquí hay algo interesante, ¿no? Viene la ley, viene la culpa, viene el castigo y viene el perdón. Temas muy importantes que hay que manejar, porque también deberíamos considerar lo siguiente. Hay personas que son culpables. Bueno, la ley dice que son culpables, pero ¿será que estas personas se sienten culpables por lo que han hecho? Todo eso vamos a investigar esta noche y vamos a comenzar pues con este tema de la culpa. ¿Qué sería la culpa? La culpa es una sensación de malestar. Es una sensación de malestar por algo que se ha hecho en contra de una norma. Esto trae como consecuencia tristeza, ansiedad, angustia, miedo, y la culpa es diferente a la vergüenza. No vamos a equivocarnos, ¿ah? Nos sentimos culpables por lo que hacemos. El que hace algo malo, el que no hace, el que hace a medias, el que lo hace mal, o el que niega algo, se siente culpable. Pero la vergüenza es sentirse mal por quien es. Entonces hay una gran diferencia y el tema de la vergüenza vamos a dejarlo para otro día porque es también un tema muy amplio, incluso hay patologías relacionadas a esta vergüenza. Pero el día de hoy vamos a hablar del hacer y de la culpa para luego ir por el tema del perdón. Entonces, primero, ¿qué tan normal sería la culpa? ¿Qué tan normal, qué tan bueno o qué tan malo es sentirnos culpables? La culpa en una dosis justa, en una dosis racional, no es mala. Al contrario, la culpa es normal y cumple un rol adaptativo de convivencia y de protección al grupo social. Imaginémonos que vivimos en una sociedad de personas que no tienen culpa. ¿Saben quiénes no tienen culpa ni vergüenza? Los psicópatas. Entonces viviríamos en una sociedad de depredadores, de psicópatas, donde al cabo de un tiempo ya no existiríamos. Entonces la culpa ha sido necesaria. ¿Por qué? Porque de esa forma hemos regulado también la conducta y hemos aprendido a convivir dentro del grupo social. Y hay que diferenciar lo que es la culpa normal, a lo que sería una culpa patológica, que ya vamos a desarrollar esa parte de la culpa patológica. Pero la culpa en sí, esta sensación ante haber hecho algo malo o no haber hecho, genera miedo, angustia, sufrimiento. La persona que se siente culpable va a atravesar por mucha angustia, por mucha ansiedad, por mucho miedo, por mucho sufrimiento. Y para que exista la culpa, escúchame bien, ¿eh? Debe haber primero el miedo a la autoridad y el miedo al superyo. El miedo a la autoridad basado en las leyes. Tenemos normas sociales, tenemos leyes que nos dicen eso no se hace.
Y si hacemos algo en contra, somos culpables. Es más, la sociedad nos dice que somos culpables por ir en contra de la ley. Pero ¿qué pasa cuando esa culpa se origina en el superyo? El superyo, vamos a recordar, es la moralidad. Es un conjunto de normas que el individuo va adquiriendo pues, desde que llega a este mundo. Y si lo quieren entender mejor, hay otros programas que he grabado que detalla muy bien lo que es el superyo. Entonces, este superyo, que es la conciencia de la persona, también está lleno de normas. Y te va a decir internamente si es que has hecho algo bueno o malo. Entonces, la persona también se siente culpable no solamente por la sanción de afuera, por la sanción social, sino por la sanción moral. Porque cada quien es juez de sus propios actos. Entonces, de repente ninguna persona se enteró de lo que habías hecho, pero tú empiezas a sentirte culpable. ¿Por qué? Porque dentro de ti existe ese regulador que es el superyo con la moralidad, cosa que no vemos en algunas patologías. Toda aquella persona que no esté dentro de la normalidad, por ejemplo, dentro del trastorno antisocial, tiene severamente afectado esa área de la culpa, de la vergüenza. Por eso es que son antisociales, van en contra de las normas de la sociedad. Ahora, el yo, recordemos que existía un yo que era un observador, existía un ello que eran los, para entenderlo, los instintos, toda esa fuerza que quería salir, que quería vivir, pero también existía qué cosa, el superyo como un regulador de ese instinto. ¿No? Algunos llaman pulsiones. En el psicoanálisis lo vamos a mencionar como pulsiones. Pero más sencillo para que ustedes lo entiendan, los instintos. Entonces, ese yo, ese observador que dice, yo quiero eso, y el ello, que son los instintos que dicen, vamos por ello, van a hacer qué cosa? Sometidos por las órdenes del superyo, por las órdenes de la moralidad. Eso quiere decir lo siguiente, que todo el mundo puede apreciar, incluso puede desear en silencio muchas cosas. Pero esos deseos se ven regulados por ese código moral que nosotros llamamos el superyo. El yo observa la oportunidad de hacer algo, los instintos se despiertan, pero inmediatamente el superyo dice, calma. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la persona va por encima de esa moralidad, encima de esas normas que el individuo ha ido aprendiendo? Ese acto de enfrentar la moralidad, de invalidar la moralidad, genera culpa. Entonces la persona se siente culpable. Se siente culpable por haber ido en contra de sus normas de vida o en contra de las normas de la sociedad. Pero para aliviar la sensación de culpa, es decir, para aliviar la angustia, la tristeza que se genera en la culpa, la persona tiene por ahí como un comodín, que es el arrepentimiento. ¿Ok? Eres culpable por algo que hiciste o que no hiciste, le negaste un favor a alguien y era necesario, era vital. Pero ¿qué pasa? Tienes la oportunidad del arrepentimiento. Porque sin el arrepentimiento, ¿qué viene con la culpa? La autodestrucción. Ahí hablamos de una pulsión de muerte, el deseo de aniquilarse, la autodestrucción a través de qué? Del autocastigo. Entonces, para no caer en esa autodestrucción producto de la culpa, la persona va a optar por el arrepentimiento, que lo va a hacer renacer, va a hacer que pueda continuar, va a hacer que sea libre de aquello que en algún momento hizo, porque incluso va a tratar de reparar el daño causado. Este renacer, este continuar a través del arrepentimiento está basado en una pulsión de vida. Ahora, este arrepentimiento, ¿no? Este sentimiento de pesar, luego de haber hecho algo en contra de la norma, tiene la función de buscar el perdón. Pero para pedir perdón, para estar arrepentido de corazón, primer requisito, hay que sentirse mal por el daño causado. O sea, si tú le pides perdón a una persona, pero no te sientes mal, sencillamente le pides perdón para aliviar las cosas, tú no te has arrepentido. Y recordemos que la procesión va por dentro, que el juez verdadero que tenemos va por dentro. Segundo punto, debe existir también un deseo de cambio. El arrepentimiento nos exige cambiar nuestras acciones y nuestro modo de pensar. Y por último,
debe existir en este arrepentimiento el deseo de reparar el daño causado. Hay una culpa también normal en los procesos de duelo. Y el duelo, vamos a recordar que no solamente es perder a un ser querido, es decir, cuando fallece un ser querido, sino que también en las separaciones. Toda persona que pase por un duelo, que pase por una separación, que pierda su objeto amado en cualquiera de sus formas, va a atravesar por un proceso de culpa, porque siente que no hizo lo suficiente, siente que no lo hizo a tiempo. Por ejemplo, cuando alguien pierde un ser querido, un familiar, un papá, una mamá, lo primero que experimenta es la culpa. ¿Por qué no compartí más tiempo con mi madre? ¿Por qué no la visité más? ¿Por qué no le regalé aquello que me estaba pidiendo? Entonces, también encontramos que la culpa existe como un elemento normal en los procesos de duelo. ¿Por qué? Porque forma parte del aprendizaje. Porque con esa culpa que estás viviendo, estás aprendiendo la lección de qué? De hacer las cosas a tiempo, de valorar a los demás. Solamente lo entiende aquella persona que lo haya podido vivir. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio, vamos a hacer una primera dinámica, ¿ok? Todos con lápiz y papel, y van a hacer una lista de culpas. A ver, vas a anotar por lo menos 5 culpas. 5 cosas de las cuales te sientas culpable. ¿Ya? Eso en secreto. Ok, vamos a hacerlo así. En secreto, en íntimo, si hay familiares a tu alrededor, bueno, que lo hagan también aparte. Si no hay lápiz, si no hay papel, aquí en la cabecita. Por lo menos 5 cosas, 5 acciones, ¿ya? Que te hayan hecho sentir culpable hasta el día de hoy. Vamos a ver, vamos a trabajar porque esto es noche de psicoterapia. Aquí todos trabajamos. Ok. Anótalas, por favor. Son 5 situaciones de las cuales te sientes culpable. Ok. Ahora, vas a observar cada una de esas acciones que te hacen sentir culpable. ¿De qué te sientes culpable? Ahí tienes, ¿no? De no haber llegado a tiempo, de repente. Ok. Pregúntate, ¿cuál es la norma que te condena? Ok. Esto es importante. Tú tienes ahora que conseguir una norma, una ley en este mundo, una norma real dentro de tu grupo social que te diga que has ido en contra de esa ley con esa acción. A ver, ¿te sientes culpable porque no le obsequiaste el PlayStation a tu hijo? Te voy a ayudar por ahí, ¿eh? ¿Te sientes culpable porque no le obsequiaste el PlayStation a tu hijo? ¿Qué norma, qué ley social te dice que tú tienes que comprarle un PlayStation a tu hijo? Es más, no se lo compraste porque no tenías dinero. Bien, ya te das cuenta, mira, sí, aquellas culpas sí tienen una norma. Por ejemplo, ¿te sientes culpable por haberle sido infiel a tu pareja? Sí, hay normas. Normas espirituales, religiosas, hay normas sociales, el adulterio. ¿Ok? Entonces sí hay una culpa. Entonces coloca, ¿cuáles son las culpas reales que tú tienes ahí? Ponle un check. Y la pregunta aquí sería, ¿no? ¿Cómo salir de esa culpa? ¿Cómo sale una persona de la culpa? De esa culpa normal que todos experimentamos al ir en contra de la norma, en contra de la ley. Para liberarte de esa culpa, primero debes arrepentirte. Entonces pones ahí al costadito, me arrepiento por tal acción. Y luego pedir perdón a esa persona, o en caso tal, esa persona te niegue su perdón, pedírselo al Creador, a ese poder superior. Pero es necesario el perdón, es necesario practicar el perdón. Ahora, tú practicas ese perdón, es una experiencia personal y no depende de la otra persona. Si la otra persona no quiere perdonarte, tendrá sus motivos, pero tú tienes que arrepentirte y tienes que pedir perdón siempre y cuando, ojo, ese pedir perdón no te genere un problema mayor.
Por lo tanto, si tuviera alguna consecuencia, es el sacerdote, es el pastor con el cual tú te vas a confesar. Y esto es muy delicado, porque hoy en día mucha gente habla de la culpa y del perdón. Y con cada consejo que dan, sin tener conocimiento incluso de patologías, han terminado arruinando, pues, la vida de muchas personas. La culpa patológica. Habíamos hablado acerca de esa culpa normal que nos sirve para adaptarnos a la convivencia social, que era incluso un regulador de nuestras acciones. Pero existe también una culpa patológica. ¿Dónde se originaba esa culpa normal? En las leyes, en las normas sociales y en el superyo, en los códigos morales que tenía la persona. Pero ¿dónde se origina la culpa patológica? También en un superyo, pero que ha sido viciado, que es un superyo tirano, porque algo ocurrió en su infancia donde en lugar de moralidad hay complejos. Entiéndanlo bien, por favor. En la culpa normal, la persona se siente culpable porque fue en contra de las normas sociales o en contra de sus valores morales, lo cual está dentro del superyo. Punto. En la culpa patológica se origina precisamente en un superyo que ha sido viciado y que ahora es un superyo tirano donde no hay códigos morales, hay complejos, hay ideas complejas, hay creencias irracionales que hacen que esta persona, sin motivo alguno, se sienta culpable. Y cuando hablamos de estas creencias irracionales, de esos complejos, ¿estamos hablando de qué? Del complejo de culpabilidad. Hay mucha gente que padece de este complejo de culpabilidad, que de todo se siente culpable. Algo ocurrió en la casa, inmediatamente dice, si yo hubiera sido mejor hijo. Oye, son como 10 hermanos, pero lo primero que dice, si yo hubiera sido mejor hijo. Entonces, todo el tiempo carga este complejo de culpabilidad, esta cantidad de creencias irracionales, y vamos a explicar cómo funciona esto del complejo de culpabilidad. Recordemos que la culpa tiene que ver con el hacer. Entonces, el individuo, en este caso tú, si sufres de complejo de culpabilidad, imagínate, ¿eh? En algún momento activas tu pulsión de vida. La vida, ¿qué es lo que quiere la vida? Expresarse, proyectarse, de repente reproducirse. Eso no es otra cosa que hacer. Entonces, activas esa pulsión de vida a través de tus actos. Y esos actos, ese hacer, tu hacer, se va a enfrentar ¿a qué? A un superyo viciado en la infancia, a un superyo contaminado en la infancia. Ahora, un superyo sádico y tirano. Entonces, de repente, tú querías declararle tu amor a una persona. Y ya no hay moralidad, hay complejos, tu superyo está viciado. Es un superyo corrupto, tirano, sádico. Y lo primero que hace es enviarte creencias irracionales que te hacen sentir culpable. Limitas. Limitas tu actuar. ¿Por qué? Porque ese superyo viciado frena la intención del hacer y en ese momento, como tratas de hacerlo, empiezas a sentirte culpable. ¿Dónde se origina este problema de la culpa? Estos vicios en el superyo. Hay dos etapas que contemplan pues, el psicoanálisis. La etapa anal, cuando el niño o la niña siente ese placer por retener las heces, la orina. Entonces es una especie de poder que tiene el niño. Pero también, a través de ello, el niño obtiene ¿qué cosa? Atención de sus padres, a veces caricias. Entonces, también en esa etapa anal, ¿qué es lo primero que entrega el niño al mundo? Pues, ¿no? Ese regalito en el pañalito, la mamá, ay, mijito, mijita, qué bonito, cómo ha hecho su pupú, y cómo lo besan, cómo lo bañan, cómo lo acarician, lo llenan de talquito, a veces de perfume. Pero hay niños a quienes se les castigó en esa etapa, a quienes se les obligó a temprana edad a sentarse en un vacío.
a quienes se les extendió el tiempo de llevar el pañal, que eran también víctimas de burla de las demás personas. ¿No? ¿Qué haces tú con esa cosa detrás colgando? Ahí vemos una fijación por exceso o por negación. La fijación es algo que no está satisfecho. ¿Ya? Entendamos esta parte donde se va originando la culpa. Ya encontramos que el hacer está en la etapa anal, cuando el niñito pues, empieza a usar los pañalitos y todo eso. Pero luego tenemos más adelante la etapa fálica. Estamos hablando más o menos entre los 2, 6 años de edad, ya desde esta etapa anal, más o menos cuando se va dando todo esto, hasta los 6, 7 años, con la etapa fálica. Todos estos años están muy ligados a la culpa. Ahora, en la etapa fálica se presenta pues el complejo de Edipo y el complejo de Electra, pero sobre todo en la etapa fálica. Nace el superyo a través de la norma. Viene la figura paterna, instaura la norma y ¿qué le dice al niño? ¿No? Un momentito, tú no eres el único sujeto aquí. Los demás no son tus objetos, mamá, tus hermanitos también son sujetos como tú, no son objetos. Y el niño aprende la norma. Pero ¿qué pasa cuando el niño en esa etapa es cruelmente castigado o ignorado? Tiene un padre ausente, un padre que de repente es castrador, un padre totalmente frío, déspota, también se genera una fijación. Entonces miren, tenemos ahí la explicación. En la etapa anal, un problema con el hacer. En la etapa fálica, un problema con la norma. La ley y el hacer, en esa contradicción, genera la culpa, el complejo de culpabilidad. Entonces, la lucha entre un hacer, entre el hacer del individuo y ese superyo tiranizado, genera ese complejo de culpabilidad y esa culpabilidad, ahora ya saben, se sienten culpables porque querían hacer algo que iba en contra de creencias irracionales, no son normas. Por ejemplo, a ti te dijeron, la gente flaca nunca tiene suerte. Entonces cada vez que tú querías intentar algo, no, porque los flacos nunca tenemos suerte. O los gorditos nunca van a obtener el amor de alguien, no, porque yo soy gordito. ¿Te das cuenta? Entonces te frenas. Es más, te sientes culpable al momento de quererlo intentar, porque esa culpa, escúchame bien, va a generar angustia. La persona reprime en la angustia, reprime sentimientos. El culpable, especialmente el culpable patológico, se angustia, de angostura, tiene todas las emociones, no entran ni salen, no sabe si llorar, si enojarse. Eso no es otra cosa que una paralización. El culpable ahora está angustiado y por lo tanto está paralizado. Y cuando hablamos de parálisis, hablamos de los complejos. Antes de hablar de estos complejos que les va a encantar, ¿qué es lo que va a hacer el que se siente culpable para liberarse de esta sensación de angustia y de esta manera calmar la culpa? Ojo, ya cayó en la trampa de la culpa patológica, se siente angustiado, pero necesita liberarse de esa angustia. Ahora va a generar la necesidad de castigo. La persona que patológicamente se siente culpable va buscando un castigo, ¿no? El que se siente culpable por ese complejo siempre dice, es mi culpa, me lo merezco. ¿Por qué? Porque al buscar el castigo, inconscientemente sería una segunda oportunidad para someterse nuevamente a la norma de un padre ausente o castrador en la infancia. Sin embargo, señores, la búsqueda de castigo se basa también en una regresión, que no es otra cosa que la pulsión de muerte. La persona comienza, como ya no avanza, miren, la búsqueda de castigo nada tiene que ver con la vida, sino con la pulsión de muerte. Por lo tanto, al no avanzar, al activar la pulsión de muerte, ¿qué ocurre? Viene el deseo de la autodestrucción, tomando malas decisiones, metiéndose en malas relaciones, teniendo accidentes, optando por el suicidio. Por eso se dice que cada uno es su propio juez. Entonces miren a dónde lleva el complejo de culpabilidad. Espero que me lo hayan entendido. ¿Ya? Sencillito, sencillo. ¿Quieres hacer algo? No tienes moralidad, tienes complejos. Este complejo va a golpear a lo que tú querías hacer. Eso te genera una culpa patológica. Para aliviar esa culpa patológica vas a buscar un castigo.
pero lamentablemente en ese castigo ya no te proyectas de acuerdo a una pulsión de vida, sino que viene la autodestrucción, tomando malas decisiones, relacionándote con personas que te hacen sufrir, tal vez optando por accidentes, tal vez fracasos laborales, académicos. Pero ahora, la culpa patológica se relaciona con complejos, con creencias irracionales. No tiene que ver con moralidad ni adaptabilidad. Complejo de culpabilidad basado en esos fantasmas del pasado. Miren, los complejos ahora gritan más fuerte que la moralidad. Tantas creencias irracionales que a la persona se le hace difícil escuchar la moralidad, se le hace difícil escuchar entre el bien y el mal. Ahora está escuchando todo aquello que le dejaron en la infancia, toda aquella basura que le dejaron en la infancia. La angustia del acomplejado no es otra cosa que una parálisis. Imaginemos ahora, ¿cómo es una persona acomplejada en una fiesta? A ver, tratemos de imaginar, ¿cómo es una persona acomplejada en una fiesta? Está así. No baila, no conversa, está en una esquinita. ¿Cómo es una persona acomplejada en la universidad, en la escuela? No expone, no conversa, no juega, no participa. El acomplejado está paralizado porque tiene miedo al que dirán. Es la culpa y la angustia lo que lo tiene así. Entonces, vamos a tratar de resolver esta culpa. Vamos a tratar de darnos cuenta dónde está el problema en la culpa patológica. Mira, en la primera parte, en la culpa normal, la persona para salir de la culpa normal por un mal acto que había hecho en contra de la ley tenía que arrepentirse y pedir perdón. En la culpa patológica, ¿qué tiene que hacer la persona? Actuar, escuchar los instintos y ya no las creencias irracionales. Aprender a actuar, a accionar. Ese es el problema que tiene la persona con complejo de culpabilidad. Está todo el tiempo aquí arriba, lo piensa mucho antes de tomar una decisión, antes de declarar su amor, antes de pedir un aumento, antes de renunciar, antes de pedir un ascenso, antes de reclamar sus derechos. La persona lo piensa y lo piensa. Tiene ideas complejas, por eso es un acomplejado. Se llena de angustia y está paralizado. Todo el tiempo está así, aceptando lo que la gente le dice. Entonces tú quieres salir de ese problema. Tú quieres salir de esa culpa patológica, acostúmbrate a actuar. Acostúmbrate. ¿A qué? A escuchar esos instintos. Conecta ese yo. Quiero esto, vete al instinto. Y lo único que vas a hacer, ojo, porque necesitamos la moralidad, necesitamos un super yo sano, preguntarte, ¿con esto qué voy a hacer? ¿Me hago daño? No. ¿Con esto qué voy a hacer? ¿Le hago daño a los demás? Tampoco. Entonces puedes hacerlo. Si tu problema es el complejo de culpabilidad, solamente pregúntate esas dos cosas, para que estés de la mano con la moralidad que busca un equilibrio entre tú y los demás. Si no te haces daño y no le haces daño a los demás, vamos por ello. No lo pienses tanto. Has pasado años, décadas, pensando muchísimo en el que dirán, y si no resulta, y si me va mal, olvídate de eso, acciona. ¿Okay? ¿Por qué? Miren, tenemos que ayudar a las personas a liberarse de esos complejos de culpabilidad, que no es otra cosa que una culpa patológica. Pero también hacer que las personas entiendan que la culpa sirve para adaptarnos a la sociedad. Ahora, la culpa es bien practicada por los sadomasoquistas, esas relaciones de sufrimiento, de dolor. ¿Por qué? Porque el sadomasoquista tiene la necesidad de castigo, la necesidad de sufrir, la necesidad de que le duela para liberarse de la angustia. ¿Producto de qué? Producto de una culpa escondida. Miren, hay cuánta gente que está en una relación donde es maltratada, en una relación donde es abusada. Sabe, ya no es un acto inconsciente, es consciente del daño que le hacen, pero decide estar ahí.
Cuando algo es consciente y es una decisión. Pero ¿por qué lo hace? Es más, dice que le gusta el carácter de esa persona. ¿Por qué? Porque la persona que se siente culpable muchas veces establece una relación sadomasoquista, es decir, se busca a alguien que le haga daño. ¿Para qué? Para no sentirse tan mala como le hicieron sentir en la infancia, para no sentirse tan culpable. Entonces, si tú estás en una relación sadomasoquista donde tienes a tu sádico y tú estás optando por ese rol de masoquista, pregúntate también, ¿por qué tanto tiempo enganchada? Porque ya te lo dijo el psicólogo, te lo dijo el policía, te lo dijo la familia, todo el mundo. Ya no es algo inconsciente, ya estás tomando la decisión. Es más, la gente ha enfrentado a esa persona que te maltrataba. Ya sabes que es un psicópata, que es un machista, que es un misógino, o una misándrica o una psicópata. Pregúntate entonces por qué vas una y otra vez a través de la reconciliación patológica. ¿Por qué sigues enganchada o enganchado con esa persona? Porque en el fondo de repente necesitas a alguien que en ese mundo interno sea más malo que tú para poder funcionar en una relación, porque aún sigues cargando los complejos de la infancia. Te hicieron creer que eras tan malo que no podrías funcionar con alguien bueno. Bien, entonces ahí precisamente vemos esa base de esas relaciones, pues, sadomasoquistas. Y aquí hay que entender algo, amigos. El sufrimiento jamás va a eliminar la culpa. O sea, tú no estás pagando, no estás reparando nada al sufrir. Porque tu sufrimiento no le causa beneficio a nadie. El arrepentimiento y el reparar la situación sí va a beneficiar a la otra persona o a la sociedad. Pero estar sufriendo, cargar una culpa patológica, no le da beneficio a nadie. Bien, ahora, sí, la culpa genera enfermedad. Aumenta la cantidad de cortisol, de adrenalina. Entonces, en algún momento te vas a sentir mal. O sencillamente vas a optar por ciertas relaciones donde pues te hagan sufrir. Hazte responsable, eso sí. Hazte responsable de las cosas malas que has hecho. Arrepiéntete y pide perdón. Ahora, vamos a estudiar un caso. ¿Ya? Vamos a estudiar aquí un caso. Nuevamente, si pueden tener lápiz y papel, de repente por ahí para anotar algunos puntos que para ustedes sean importantes. Ya vamos con este caso. A ver, investiguemos, amigos. Esa es la idea. El propósito de la psicología es que las personas investiguen, que a través de la investigación la persona pueda conocer y se pueda aproximar a su salud mental. Bien, entonces tenemos el caso, a ver, de una persona que lleva 10 años en una relación de pareja con alguien que no sabe si ama. Está confundido, no sabe, o confundida, no sabe si en estos 10 años ama a esa persona. ¿Por qué? Porque esta pareja que tiene es irresponsable. Es una persona violenta, es una persona que miente, es una persona infiel, es una persona que incluso le ha hecho quedar mal en muchos aspectos. ¿Ya? Pero esta persona se siente culpable de querer dejarlo. Eso hace que se sienta triste, que se sienta angustiada. Bien, su vida se ha paralizado y esta persona no sabe qué decidir. Ya sabemos, está paralizada por los complejos. La pregunta que aquí nos tenemos que hacer nosotros, mira, si es tu caso, si tú tienes tiempo con una pareja que ya no amas y que esa pareja todo este tiempo te ha tratado mal, te ha hecho sentir inservible, es más, te ha sido infiel, te ha golpeado, te ha estafado, y sigues con esa persona, es más, te sientes culpable por querer dejarla, hablamos de una culpa patológica. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué pasó en la infancia de esa persona? Si es tu caso, ¿qué pasó en tu infancia? ¿Dónde nace tu problema con el hacer y la autoridad? Anótalo ahí en el papel. ¿Ya? Si tienes ese problema en esa relación de pareja, pregúntate, ¿en qué momento de tu infancia alguien te criticó por lo que hacías, de repente en la etapa anal? ¿O qué pasó con la autoridad? ¿Tu papá estuvo presente, tu mamá estuvo presente, ausente, te castigaban mucho o sencillamente dejaban que hagas lo que quieras? ¿Qué pasó con la norma, con la autoridad en tu infancia? ¿Qué pasó entre esos 2 o 6 años de edad o 7 años de edad?
¿Cómo fueron tus padres en esa época? ¿Existió la norma? ¿Te criticaron por hacer? Ok, evaluemos. Ahora, en este caso que he planteado, y si es tu caso, yo quiero que revises lo siguiente. Esa culpa por terminar esa relación, ojo, me siento culpable porque ¿qué va a ser de esa persona? ¿Esa culpa que tienes procede de alguna norma? O sea, ¿hay una ley en ese mundo que te impida dejar a una persona maltratadora, alejarte de una persona maltratadora? A ver, no, no existe una norma que diga tú no te puedes separar de un maltratador o de una maltratadora. Ok, entonces, si no existe esa norma, tienes una culpa patológica. Cargas con un complejo de culpabilidad. Por lo tanto, si tienes complejo de culpabilidad, escucha tu instinto. Deja que tu yo te muestre el camino. Yo quiero la libertad y deja que tus instintos vayan por él. Solamente pregúntate, ¿cuánto daño te podrías hacer y cuánto daño a los demás? Si no hay daño, vamos. Y hazlo de inmediato, no postergues. ¿Quieres terminar con el complejo de culpabilidad? Escucha el instinto, apóyate en la moralidad y hazlo de inmediato. Y ahí es, amigos, mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio, ese espacio diseñado para que puedas trabajar tus problemas y conseguir tu salud mental y esa paz interior. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el 9957-22178. Déjate llevar por el conocimiento científico de la psicología. Toma nota, por favor. Ahora, el perdón, ¿no? ¿Qué sería el perdón? El perdón es un regalo. Es un regalo que se le da a la persona que ha obrado mal. Es liberarlo del deseo de una reparación. Ese es el perdón. Cuando tú perdonas, ya no estás buscando que esa persona sea castigada. Ya no estás buscando que esa persona le vaya mal. Sencillamente lo dejas en libertad. Ese es el perdón. El perdón es un regalo. Es un regalo de libertad. Pero ahora, el perdón no solamente es un regalo para la otra persona. El perdón es un regalo para ti. Especialmente el perdonar es hacerte un gran regalo. Primero, quitarte la etiqueta de víctima para recuperar tu poder y reconocer a través del perdón que la otra persona no tuvo ningún poder sobre ti, que lo que él hizo no fue más fuerte que tú, por encima de su error, por encima de su acción, sigues siendo la misma persona. Es más, sigues creciendo. Y de esa manera puedes continuar con tu vida. Ahora, hay daños irreparables. Hay daños que sí se pueden reparar. Pero en esta vida, señores, todo se puede perdonar. Pero depende de la víctima perdonarlo o no perdonar. Entonces el perdón ya es algo personal. La persona va a decidir si lo libera o no. Es su derecho. Pero se recomienda perdonar para recuperar esa fortaleza. Ahora, por aquí también vamos a quitar algunos mitos del perdón, porque la gente dirá, pero ¿cómo perdonaría un crimen? Ok, mira, yo te perdono, a pesar de lo que tú has hecho, sigo aquí en pie. Pero eso no implica que yo ya no quiera la justicia, las leyes del país. O sea, hay una orden aquí, hay unas normas y tú tendrás que enfrentarte a eso. Yo ya te perdoné, pero que se encargue la entidad responsable. ¿Ya? Entonces, eso es interesante porque también el perdón, viene la pareja después que te maltrató, perdóname, ya te perdono, pero quiero entrar a la casa. No, el perdón no implica convivencia nuevamente. O sea, tú perdonas, pero no estás obligado, no estás obligada a convivir nuevamente con esa persona. Y el perdón tampoco te priva a ti de la libertad de decirle las cosas.
en su cara, decirle, mira, ¿sabes qué? Tú me hiciste tal cosa. Yo te perdono, pero te recuerdo lo que hiciste. Es más, te perdono, te libero, ya no quiero ni siquiera verte, no te quiero pensar. Pero tampoco voy a mantener un vínculo contigo. Mira, aquí hay unos datos curiosos. Las mujeres perdonan más que los hombres. Hay unos estudios que se han hecho, ¿eh? Las personas de mayor edad perdonan más. Y las personas con hijos perdonan también. Optan siempre por el perdón. Entonces, esto también es importante. La persona mientras es más joven está todavía cargada de qué? De orgullo, no tiene esa noción de la vida, mientras que una persona mayor ya ha podido valorar el tiempo, la vida, y dice, bueno, ¿qué tanto a mí me sirve cargando esto? Ya no necesito, en este tiempo que me queda, voy a perdonar, voy a soltar a esa persona. Y las personas que tienen hijos, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si mi hijo cometiera ese mismo error? Entonces prefiero, ¿no? Perdonar, a ver si en algún momento alguien también perdona a mi hijo. Miren todo lo que pasa con respecto al perdón, ¿no? Pero el perdón precisamente se utiliza para no estar en la zona de confort, en la zona de victimización. ¿Ya? Ahora, hay algo que nosotros podemos practicar para poder perdonar a la persona. Preguntarnos lo siguiente: si yo cometiera el mismo error, ¿me gustaría que me juzguen en la forma como estoy juzgando? Mira, tu hermano se equivocó, tu hermana se equivocó. Y tú sí eres culpable y es más, pides un castigo para tu hermano. ¿Ya? Pero yo te pregunto, si tú cometieras el mismo error, ¿te gustaría que te juzguen en esa misma manera? ¿Cuántas veces tú a tu pareja le formas un escándalo porque se tardó 5 minutos, 10 minutos ya? Es más, le dejas de hablar, lo bloqueas todo un día. Ya, pero si tú cometieras el mismo error, ¿te gustaría que te hagan lo mismo? ¿Te gustaría que te bloqueen? ¿Te gustaría que te apliquen esa ley del hielo? No, pues, no. Entonces, vamos a ser justos en la vida. Si tú quieres que en algún momento alguien tenga la bondad de regalarte la libertad con su perdón, tú también tienes que estar dispuesto a perdonar. Y recordar nuevamente que el perdón no te priva del derecho a no ver nunca más a esa persona o a que se ejecute la ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué es necesario para perdonar, no? Para perdonar, primero hay que reconocer el dolor, hay que vivir el duelo, hay que reconocer que esa persona nos lastimó, porque ¿cómo perdonamos aquello que no nos ha hecho daño? Para poder perdonar, primero hay que hacer un acto de conciencia. ¿Cuánto me ha afectado esto? Y luego, renunciar a seguir cargando con esa persona, seguir cargando con esa experiencia. Y ya, por ahí, si es que fue un delito, un crimen, que las autoridades se hagan cargo. Ahora, perdonar no es obligado, ya lo dije hace un momento. Nadie te obliga a ti a perdonar, pero te libera. Te da mucha libertad. ¿Qué es lo bueno del perdón? Te da salud mental y física. Es más, se ha comprobado que aumenta el sistema inmunológico. Te saca de ese papel de víctima y te convierte en un héroe de esa historia. Ya no vives tan estresado y sobre todo, cada vez que perdonas, generas habilidades para resolver los problemas. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para poder acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a distancia. Lo puedes hacer por WhatsApp marcando el 9957-22178 si es que vives en el Perú. Pero si vives en el extranjero tienes que marcar más 51 9957-22178. Esa sesión a distancia la puedes hacer también por WhatsApp, Skype, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Toma nota, por favor. Cuando
nosotros perdonamos, también decimos que el sufrimiento del daño recibido va a terminar cuando tú le consigues un propósito. ¿Cómo así? Cuando tú sales de la trampa del ¿por qué a mí? ¿Por qué esta persona me hizo esto? ¿Por qué esta persona fue injusta? ¿Por qué mi padre me abandonó? ¿Por qué mi pareja me fue infiel? ¿Por qué? Porque el por qué solamente te va a explicar el daño. ¿Por qué? Porque no te ama. ¿Por qué? Porque quiere estar con otra persona. Eso no te ayuda. Consíguele un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué me di cuenta que esa persona me engañaba? ¿Para qué se terminó esta relación? Es decir, comienza a reinterpretar esa historia. Dale otro sentido con un para qué, búscale un propósito. Cuando las cosas tienen un propósito, ya no hay sufrimiento, lo único que queda es la acción. Ahora, los ciclos, estos ciclos repetitivos de sufrimiento, esta manera de repetirse las cosas de manera patológica, van a continuar mientras tú no hayas aprendido una lección. O sea, mientras tú no digas y no encuentres la lección en ese proceso, lo tendrás que repetir una y otra vez. Y aquí hablemos, amigos, de algo que hace un momento les dije, esta moda del perdón, ya que es un perdón falso que hoy en día se anda promoviendo en las redes sociales, lamentablemente por tantas personas irresponsables que por ahí se leyeron un libro y andan hablando a todo el mundo que hay que perdonarlo todo. Señores, hay personas que pueden perdonar y hay personas que no quieren perdonar, es su derecho. Pero miren lo siguiente. Conocí el caso de una señora que estaba dentro de esta moda, de ese perdón hippie que últimamente se ha implantado. Entonces, a esta persona le dijeron, perdona y tenga un pensamiento neutro. O sea, ya no reacciones ante lo que hace. Entonces, ¿qué decía esta persona? Yo antes a mi esposo lo golpeaba, le rompía la ropa, le incendiaba la ropa, lo arañaba, porque él me era infiel con la vecina. Pero ya lo perdoné. Así, el hombre cambió. No, él sigue siendo infiel, pero yo ya lo perdoné. Cuando él anda con sus cosas, yo uso el pensamiento neutro. Eso no es perdón. Eso es comodidad. Eso es haber encontrado el justificativo para no hacerse responsable de su vida. Pero lamentablemente lo escuchamos muchas veces. Personas que andan hablando del perdón. Voy a perdonar todo lo que vea. Voy a perdonar a todo el mundo. Mira, el perdón pasa por un proceso cognitivo, por un proceso de evaluación. Y de acuerdo al daño y de acuerdo a cómo tú eres, vas a tomar una decisión de perdonar o no perdonar. Se recomienda el perdón, pero sin embargo no se impone. O sea, tú no le puedes imponer a una persona, tienes que perdonar y punto. Tú no puedes ir contra sus códigos morales. Pero ¿qué te dicen hoy en día? Que si no perdonas, estás siendo la causante o el causante de todo lo malo que te vaya a suceder. Entonces andan perdonando hasta las plantas. Perdono la mañana, perdono la tarde, perdono la noche. O sea, se han vuelto maniáticos del perdón. Y esta moda del perdón, que lo andan difundiendo por todos lados, ¿saben cuál es el peligro de esta moda del perdón que hoy en día lo andan mencionando a cada rato? Es que está normalizando la violencia. Porque ¿qué dicen? No, tienes que perdonar porque esa persona es tu espejo. Esa persona está reflejando lo que tú eres. Es decir, que si tú tienes una pareja, un esposo o una esposa violenta, ese es tu reflejo. O sea, tú también eres violento y por eso tienes que perdonar. No. Cuando a ti te violenten, denuncia. Cuando a ti te hagan daño psicológico, físico, denuncia. Y no vengas con este absurdo perdón hippie que últimamente personas que nada tienen que ver con la psicología están regando a diestra y siniestra. Y miren, si hay intrusismo en la psicología, utilizando los temas psicológicos por parte de las personas que no son psicólogos, también hay un intrusismo en la religión. Que estos temas de la culpa, el perdón, también son manejados por los guías espirituales, por los sacerdotes, por los pastores.
Pero estas personas que no son ni psicólogos, no son ni sacerdotes, no son ni pastores, andan hablando de culpa, andan hablando de perdón y confundiendo a las personas. ¿Y cuál es el otro peligro? El riesgo de convertirse en una persona vulnerable, en una persona permisiva. Esta cultura del perdón hippie está volviendo a las personas en seres permisivos, en personas que sencillamente hoy en día, porque están llenas de paz, permiten que les hagan de todo, porque ellas han obtenido el conocimiento superior de perdonar. Esta cultura de ese perdón hippie está fomentando el abuso o el maltrato por parte del agresor. Y sobre todo, mantiene al adicto afectivo en su cuadro adictivo. O sea, no hay ayuda para esa persona, porque ahora el adicto afectivo ya se aferra a estos términos del perdón. Entonces, mis queridos amigos, cuando hablemos nosotros de perdón, tratemos de utilizar conceptos reales. Busquemos ayuda a través del psicólogo en el tema del perdón, a través de algún guía, algún líder espiritual que invirtió años estudiando para ser un guía espiritual. No fue una persona que agarró un libro y ya se declaró maestro de maestros. ¿Y cuál sería el consejo para cambiar precisamente este problema de la culpa con el cual iniciamos el programa? Hay que cambiar urgentemente los complejos, esas creencias irracionales por moralidad. Haciendo lo siguiente, preguntándote lo siguiente: ¿me hago daño al tomar esta decisión? ¿Hago daño a alguien tomando esta decisión? Si tu respuesta es no, hazlo. Mis queridos amigos, para mí ha sido un gusto haberlos acompañado con este tema de la culpa y el perdón. Muchas gracias por estar aquí cada noche conmigo, gracias por ayudarme a seguir compartiendo la cultura psicológica. Llegó el momento de despedirnos, pero sobre todo, llegó el momento de darnos ese abrazote desde el alma. Un abrazo bien grande para todos ustedes, gracias por tanto cariño, gracias por tanto amor y precisamente por eso, un besote para todos y se me cuidan por favor. Hasta la próxima semana, nos vemos. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años,